menos 8, arreglamos en 12 años. Mira, es decir, los que no son cabecillas pueden bajar de los 15. Pueden bajar, 12 años. Bueno, eso sí hemos empezado en 20, pero otros casos empezamos en 16, o empezamos en 18, o a veces también empezamos en el mínimo, 15 años, y hacemos las rebajas. El caso es que en la Sala Penal Nacional hemos condenado a 8 años, a 9 años. Parece un escándalo, pero aplicando la ley, eso es lo que sucede. Fíjense, eso puede pasar con los que no son líderes, pueden rebajar su pena, pero con el líder, doctor, ¿para qué entonces someter la transmisión anticipada? ¿Para qué? Para lograr una pena rebajada, el mínimo. O otros a unos 16 años. Fíjense la diferencia que sería 20 años, 22 años, 25 años. Ganan de todas maneras con la transmisión anticipada. Eso han ganado, y eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es rebajas, no se puede hacer con los demás. Estas sumatorias no se puede hacer. Bien, bueno, ¿qué más? Entonces ahí la respuesta ya está clara, la D. A ver, segundo. Otra pregunta. Se ha descubierto que los actos de corrupción y tráfico de influencias se realizaron en un aparato organizado que aprovechaba los recursos y relaciones que tenían sus integrantes por ser funcionarios del Estado. Fíjense, se ha descubierto que los actos de corrupción y tráfico de influencias se realizaron en un aparato organizado que aprovechaba los recursos y relaciones que tenían sus integrantes por ser funcionarios del Estado. Aquí estamos hablando de una organización criminal, por pertenecer a una organización criminal. Doctor, ¿qué organización me representa? Porque yo siempre me gusta representarme. Ponte la organización criminal de Montesinos. Eso está acreditado. Hay bastantes sentencias ejecutorias supremas que ha establecido que lideró una organización criminal compuesta por funcionarios y servidores públicos. Claro, los manejabas con todo. Entonces la pregunta es: ¿la situación pertenecer a una organización criminal debe ser considerada en la calificación como? ¿Cómo será el pertenecer? Primero, una circunstancia agravante de los delitos mencionados, un criterio a tomar en cuenta al graduar la pena, un delito autónomo que será considerado en concurso real con los indicados, es decir, colusión y ¿qué más? Tráfico de influencias, un delito que será considerado en concurso aparente con los mencionados. Fíjense, se ha descubierto que los actos de corrupción y tráfico de influencias se realizaron en un aparato organizado que aprovechaba los recursos y relaciones que tenían sus integrantes por ser funcionarios del Estado. Si estamos hablando de un aparato organizado, ¿de qué delito estamos hablando? De un delito de organización criminal, previsto en el 317 del Código Penal. 317, que fue modificado el año pasado. Desde el año pasado tenemos el delito de crimen organizado como delito autónomo, independiente. Entonces aquí se ha descubierto un aparato organizado. ¿La Fiscalía qué va a hacer? Lo va a acusar, primero lo va a investigar por el delito autónomo de organización criminal. Luego va a acusar por ese delito de organización criminal. Y también va a acusar por corrupción, va a acusar por tráfico de influencias. Y entonces aquí ¿qué será? Un concurso, un delito autónomo que será considerado en concurso de verdad con los demás, es decir, con colusión y tráfico de influencias. Y la respuesta es la C. Cuando se habla de un aparato organizado, ahora estamos hablando de un delito autónomo, independiente. A ver, doctor. Una consulta. Como ya se ha dicho, el delito de una criminal organizada se dio en el año 2016, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hay muchos juzgados que los delitos como organización criminal realizados antes de esa no son delito criminal organizado. Pues ahí hay varios. Pero, sin embargo, a pesar de ello, como salió la norma en el año 2014 que hablaba de criminal organizada como un es para un proceso especial, un proceso. Claro, ¿no? Entonces están llevando a cabo unos juicios un poco mezclados, en que no es organización criminal, pero sin embargo sí le dan la prisión preventiva como organización criminal de 6 meses, y hay una serie de situaciones ahí medias extrañas. ¿Cómo que se debe? No, están claras. Porque tenemos que aplicar ahí la 30.077, la ley 30.077. ¿Qué dice la ley 30.077? Los procesos
los procesos judiciales por delitos, y hay una serie de delitos cometidos en organización criminal, se ceñirán a estas reglas. ¿Qué reglas? Las establecidas en la ley 30.077, que son reglas de excepción, son reglas tanto sustantivas como procesales de excepción, hasta de derecho penitenciario ahí. ¿Qué es eso de excepción? Eso es sencillo, yo siempre lo comento, y eso es lo que falta que los jueces y los fiscales entiendan, y los abogados. Bueno, a los abogados no les conviene entenderlo. ¿Por qué no les conviene? Porque perderían los casos. Entonces, más bien ellos están que el juez y el fiscal siguen en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa ley 30.077 ha dicho, fíjense, ¿cuál es el mensaje? Que cuando un delito es cometido en organización criminal, es decir, entre varias personas, organizaciones criminales bien organizadas, las reglas del proceso penal común no son aplicables en toda su magnitud. Fíjense, esa 30.000, fíjense, ¿cuál es la regla? El proceso penal común, que la prueba se produce en presencia del acusado, en el juicio oral. Esa es la regla. ¿Qué dice la 30.077? Y solamente la 30.077, en el Código Procesal Penal no hay norma parecida. En el Código del 40 sí había una norma parecida. ¿Qué dice la 30.077? Habla de la prueba trasladada. ¿Qué significa? Que una prueba que ha sido utilizada en un proceso anterior, de aquí a 2, 3, 4, 5 años atrás, puede cogerse e incorporarse al nuevo proceso. Es decir, esa prueba el acusado actual no lo ha visto cómo se ha producido, lo traen de otro proceso y solamente lo analiza y él se entera, y con ese solo hecho el juez lo puede condenar. Digo lo puede, porque todavía puede ser la probabilidad que vaya más pruebas que lo absuelva, pero lo puede condenar, fíjense. Entonces esa es la regla de que la prueba se produce en presencia del acusado, se ha relativizado, no es tal. Otra regla, fíjense, el proceso penal común que dice que los testigos tienen que ir a juicio y declarar, y que el acusado o su abogado tiene que saber quién es el testigo que le atribuye determinados hechos a su patrocinado. Y se dice para que lo investigue, para que lo contrainterrogue. Pero también con la 30.077, ¿qué dice? Que los testigos pueden ser protegidos, que incluso ni el acusado ni su abogado va a saber quién es. Está totalmente reservado. Y muchos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por algo sencillo. Porque si el testigo, en caso de crimen organizado, lo llevamos al testigo para que declare ante el líder de la organización criminal, y ya ha pasado. ¿Qué pasará con ese testigo? Va y por supuesto no va a hablar. Y si es valiente y habla, al día siguiente va a venir a tocar la puerta del juez y va a decir, señor juez, lo que dije ayer es falso, yo quiero otro juicio, yo quiero otra declaración. ¿Por qué? Porque fue intimidado, ya fue asustado, pues ya le mataron como pariente. Acuérdense de Chimbote. ¿A quién es de Chimbote? En Chimbote, en una época, la gente parecía muerta por ahí, muerta, nada. Finalmente ni se explicaba por qué era muerta. Pero ahora que cayó una persona que no quiero decir su nombre, y a todos tienen, esa muerte tiene una explicación. ¿Tiene una explicación? Esa señora muerta porque estaba hablando que iba a denunciar al presidente regional. O estaba queriendo, o estaba hablando en contra de... Ya tiene una explicación, fíjense. Y a raíz de eso hay procesos, ya se han hecho, se han efectuado procesos y están en investigación. Fíjense, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la 30.077? Se ha relativizado determinados derechos y garantías de los justiciables. ¿Pero qué justiciables? Pertenecientes a organizaciones criminales. Y eso, algunos fiscales no lo identifican, no lo creen. Los jueces, tampoco. Fíjense, en la 30.077 también se señala que la regla de la prueba es la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque especialmente el líder de la organización criminal no deja huella, no deja documento, no deja. Y entonces, ¿cómo entonces le atribuimos responsabilidad por un homicidio que ha ocurrido? Por ejemplo, el líder está en Lima, pero el homicidio ha ocurrido en Puerto Maldonado. ¿Cómo le atribuimos responsabilidad? Fíjense, vamos a hablar de Sendero Luminoso. ¿Cómo le atribuimos responsabilidad a Abimael Guzmán si él ni siquiera conocía a Chukchi, pero por ahí mataron bastante gente?
¿Y cómo le atribuimos responsabilidad? Si no deja huella. Dicen que dio la orden, pero como diría Nagasaki cuando decían Fujimori ha dado la orden para que maten a los estudiantes de la Candut. Nagasaki me parece un poco ridiculizado. Dicen que mi patrocinado ha dado la orden. ¿Dónde está el memorándum? ¿Dónde está el oficio? ¿Dónde está el documento? Por supuesto, mis contestan, no hay, señor, y por lo tanto no hay prueba. No, pues claro, no hay prueba directa, pero hay prueba indiciaria. Y entonces, ¿quién tiene que construir la prueba indiciaria? El fiscal primero, luego el juez. Pero si estamos todavía, y bastantes jueces, que son mis amigos, yo pregunto, oye, hay que dar prueba indiciaria. No. A mí, si el fiscal no me trae la prueba directa, yo absuelvo. Si no me trae la prueba indiciaria bien construida, yo absuelvo. Oye, pero el criminal se va a ir a la calle, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces eso, por ejemplo, si no cambiamos eso, el Perú se puede convertir en la experiencia mexicana. Ustedes escuchan de Sinaloa, de México. Ese estado, el gobierno mexicano no puede hacer nada. Todos los días matan a policías, todos los días matan a gente, todos los días matan, y ahí nadie se hace el juez y fiscal, nadie. Porque muerte segura. Fíjense. ¿Y por qué? Porque organizaciones criminales, claro, en casa tráfico ilícito de drogas, han tomado ese estado, han tomado. Fíjense, el gobierno no puede hacer nada. Y entonces, ¿queremos eso para el Perú? Yo creo que no, yo no quiero para mis hijos eso. Por eso hay que hacer algo contra estas organizaciones criminales. Fíjense, y entonces, la pregunta del doctor, ¿por qué si recién se ha creado el delito se está procesando a otras personas, a organizaciones criminales con un procedimiento especial? Porque efectivamente la 30.077 es desde el año 2013 hacia adelante. Se dice ahí, el mensaje es, si el delito ha sido cometido en organización criminal, el proceso que sigue es en la Sala Penal Nacional. ¿Sí? Pero para terminar, ahí en esos procesos todavía no hay un concurso de delitos, todavía no se dice también ha cometido el delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque efectivamente no había. Desde el año 2013, desde el año pasado hacia adelante, recién se está tipificando, recién se está atribuyendo el delito de organización criminal. Claro. Pero ahí en el 37 que usted habla, doctor, señala sobre qué delitos específicamente. Sí, claro. Entonces, la Fiscalía no podría utilizar ese decreto en un delito que no esté en esa relación, ¿verdad? No, solo ahí están los delitos ya especificados, incluso por el artículo. Por ejemplo, solamente los homicidio calificado. Doctor, si descubrimos una organización criminal que se dedica a cometer homicidios simples, no es organización criminal. No es. Se da pues una banda criminal y va al sistema común, no a la Sala Penal Nacional. Fíjate. Bueno, pero continuemos. A ver, luego, de acuerdo a la respuesta anterior, al momento de determinar la pena, se impone la pena más grave, se incrementa hasta la mitad por encima del máximo, se suman las penas concretas parciales, se incrementa hasta un tercio por encima del máximo de la pena. Si estamos hablando de concurso real de delitos, ¿qué se hace? ¿Qué dice el 48 del Código Penal? Se suman las penas. Entonces aquí la respuesta es la C. Se suman las penas concretas parciales de todos los delitos. Pero claro, ¿el máximo cuál es? 35 años. Cuidado también, ¿no? Cuidado, 35 años. También puede venir una pregunta en ese sentido. ¿Cuál es el máximo de pena temporal en el Perú? 35 años. A ver, otra pregunta. Bueno, voy a leerlo porque está corta. Se ha decidido absolver al servidor público que por un monto insignificante en la apropiación de materiales de escritorio de una entidad estatal fue procesado por el delito de peculado de uso. En ese sentido se ha optado porque dicho servidor sea sancionado administrativamente. Se está privilegiando la aplicación del principio penal de... ¿Qué principio? A ver, legalidad. No. ¿Proporcionalidad de las penas? Menos. ¿Culpabilidad? No. Última ratio. Doctor, ¿y si en lugar de culpabilidad estuviera también el principio de lesividad? ¿Qué diríamos? ¿Lesividad o última ratio? Última ratio. 36. El sujeto activo del delito de peculado de uso puede ser, fíjense, el sujeto activo, es decir, el autor del peculado de uso puede ser A.
funcionarios o servidores públicos o contratistas de obras públicas. B, funcionarios o servidores públicos a cargo de los recursos estatales. C, solo funcionarios públicos en ejercicio. D, funcionarios o servidores con disponibilidad jurídica sobre los bienes o recursos estatales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tiene un código penal por ahí? A ver, lean 188 o 388 de ley. A ver, para recordar, aquí estamos estudiando ya para el domingo. 388. Lea, doctora. Circulado de uso. El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Inhabilitación. Ya, ahí nomás. A ver, según ese artículo, ¿cuál es la respuesta? ¿Podrá ser la primera? No, porque ahí está agregando contratistas, que nada tienen que ver. A ver, B, funcionario o servidor público a cargo de los recursos estatales. ¿Solo funcionarios públicos en ejercicio? No, también ahí dice que también los servidores públicos. Entonces la C también está descartada. D, funcionarios o servidores públicos con disponibilidad jurídica sobre los bienes o recursos estatales. Esa es la respuesta. La D. Sí. Para el siguiente párrafo, el 188, que dice: esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Entonces sí está incluyendo. Sería la A. Sí, la A. Y a ver, esta pregunta tiene trampa ahí, con el segundo párrafo. Ahí lo está, porque los otros, menos la C, lo excluiríamos, pero los otros tienen algún sentido. Pero ahí con el agregado que está en el segundo párrafo, el 388, también a los contratistas de obras públicas. Fíjense, esto está con trampa, está lloviendo, está lloviendo. Así que no se preocupen, ¿no? Si yo hubiese caído, porque en primer lugar solamente los funcionarios de obra pública, los contratistas. Pero fíjense, el Código Penal modificado lo establece de forma concreta a los contratistas. Y esa es la respuesta, la A. A ver, el otro caso, a ver, lea, doctora, a ver, un relator, a ver, otro relator, a ver, para despertarnos. Es un joven postulante a la Escuela Técnica de Oficiales de la Policía Nacional de Buenaventura. Pero no le escucho, ¿ah? A ver, más también de admisión es abordado por el suboficial PNP Guillermo Aquilino, que labora en la comisaría PNP de esta localidad, y le manifiesta que él tiene una gran amistad e influencia con el coronel PNP Juan Díaz, director de dicho centro de estudios, y que a cambio de 5.000 nuevos soles va a interceder por él para lograr su ingreso. Para concluir el examen de admisión, José Alberto no aparece en la lista de ingresantes a dicha escuela. A ver, otra lectura, a ver, una colega. A ver, otra colega. A ver, doctor, usted. Una lectura, a ver, sí. José Alberto es un joven postulante a la Escuela Técnica de Suboficiales de la PNP de Huancavelica. Días antes del examen de admisión es abordado por el suboficial PNP Guillermo Aquilino, que labora en la comisaría PNP de esta localidad, y le manifiesta que él tiene gran amistad e influencia con el coronel PNP Juan Díaz, director de dicho centro de estudios, y a cambio de 5.000 soles va a interceder por él para lograr su ingreso. Transcurrido el examen de admisión, José Alberto no aparece en la lista de ingresantes de dicha escuela. A ver, ¿cuál es la primera impresión que tenemos, que nos queda? ¿Qué puede haber pasado acá? Hay un tráfico, pero también un cohecho, porque ha sido plata. El funcionario, en este caso el servidor, el policía y el servidor. A ver, entonces vamos a las preguntas. ¿Qué delito ha cometido Guillermo Aquilino
¿Y quién es el agraviado? A ver, el delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. Podría ser. Delito de concusión en agravio del Estado y José Alberto. ¿Podría ser esta respuesta? No. Bueno, en primer término, ¿José Alberto puede ser agraviado en los delitos contra la administración pública? No, ahí ya por descarte incluso. Esa lo más que no es la B. C, tráfico de influencia en agravio del Estado. José Alberto y Juan Díaz, también. Pueden ser tráfico de influencias, pero si les ponen ahí a personas en particular como agraviados, lo descartan inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto sí hay que decirlos. En los delitos, en todos los delitos contra la administración pública, el titular, el agraviado es el titular del bien jurídico protegido. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Los deberes y principios del Estado. Entonces, ¿quién es el agraviado? Solo el Estado. No las personas en particular. Entonces, doctor, las personas en particular pueden ser testigos. Y doctor, pero este señor que ha perdido 5.000 puede ser. ¿Es agraviado de qué delito? Delito de estafa, porque también lo han estafado. También hay estafa ahí. Entonces va a denunciar por estafa. Bien. Pero si delito funcionarial, los particulares nada tienen que ver. Son testigos de excepción que nosotros los fiscales utilizan y los jueces también lo utilizamos para determinar cómo ocurrieron los hechos. Entonces, tráfico de influencia en agravio del Estado y José Alberto y Juan Díaz. No. Tráfico de influencias en agravio del Estado. Fíjense, esas son las dos alternativas, la A y la D. Primero, delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. Puede ser. Como les digo, Tito examina plata, hay un cohecho. Pero el más cercano es el tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ha pedido 5.000 soles para decir voy a influir y conozco a tal persona para que te haga ingresar. ¿Eso qué es? Tráfico de influencias. ¿Dónde está previsto el tráfico de influencias? 400 del Código. Sigan. A ver, otro caso. A ver, otro relator. Sí. ¿Puede ser considerado como agraviado? Ya, a ver, ahora sí tienen que leer usted porque creo que está... A ver, ya, por última vez, estoy diciendo que en los delitos funcionariales solamente puede ser agraviado el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el titular de los deberes o principios afectados con las conductas de los funcionarios. Nadie más. Los particulares, doctor, no pueden ser agraviados. Entonces, ¿qué son? Testigos de excepción. Y ellos van a los procesos como testigos. Doctor, ¿y sus 5.000 soles? Porque no va a decir, hay una estafa ahí también. Hay una estafa. Él denunciará la estafa de sus 5.000 soles. ¿Y en ese delito sí puede ser agraviado? Por supuesto. Puede ser agraviado. Está defendiendo su patrimonio. A ver, otra lectura. Otro relator. Pedro Palomino, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, gestionó un préstamo ante el Banco de la Nación por la suma de 1 millón de nuevos soles para ser destinado en la ejecución de varias obras públicas. Sin embargo, estos fondos fueron utilizados para otorgar préstamos personales a funcionarios de dicha comuna. Adelanto de remuneraciones y otros. La Contraloría General de la República, al realizar el control respectivo, advirtió dichas irregularidades y formuló denuncia ante el representante del Ministerio Público de Huancavelica. Es un caso. Y es un caso, me hace recordar el caso de Cajamar. Estos casos son reales, son reales estos casos. A ver, ¿han entendido? ¿Han entendido otra lectura? Bueno, ya no hay tiempo para otra lectura. A ver, ya vamos a poner que ya entendieron, pero vuelvo a recomendar. Cuando estén en la universidad dando su examen, lean 2 veces. No se confíen la primera. Lean 2 veces. Pero claro, una lectura velosa. Estar ahí perdiendo el tiempo. A ver, ¿qué delito se habría cometido? Estos hechos, a ver, ¿qué delito tipifican? ¿Exacción ilegal o cobro indebido? No. ¿Peculado doloso por apropiación en beneficio de terceros? Podría ser.
podría ser. Aprovechamiento indebido de cargo, no. También podría ser. Malversación de fondos. Fíjense, para que respondan a esta pregunta hay que explicarle brevemente. A ver, silencio, ¿qué pasó ahí? ¿Le están dando café o qué pasó? Y después me preguntan, lo que ya no voy a responder la pregunta repetitiva, ¿sabes? Es decir, ya he explicado, y si ustedes no han estado atentos, ya así me pregunten, no respondo, no respondo. Tendría que decirle, bueno, ya que le diga a su compañero más tarde. Fíjense, aquí estamos hablando de un caso, de un funcionario que obtiene un crédito en el Banco de la Nación. ¿Para qué? Para la ejecución de varias obras públicas. Eso era su destino. Pero de buenas a primeras dicen, no voy a cumplir esos objetivos, más bien los voy a dar en préstamos a mis funcionarios, a mis trabajadores, para que estén contentos. Ya viene Navidad, así que hay que tenerlos contentos a los trabajadores y les da sus créditos bajo interés. También, dice, lo utiliza para adelanto de remuneraciones y otros. Y por supuesto, ese hecho la Contraloría lo detecta. Bueno, vamos a decir, bueno, la Contraloría que en una atinó. ¿Por qué? Fíjense, también es necesario que conozcan lo que pienso en el sentido de que ¿por qué tanta corrupción en el Perú? ¿Por qué hasta los presidentes están involucrados en corrupción? Y mea corrupción de millones de dólares. Porque la Contraloría no funciona. ¿Alguien trabaja en la Contraloría aquí? Fíjense, yo conozco varios casos donde están procesados presidentes regionales o gobernadores, alcaldes. Y por supuesto, ¿cuál es su defensa de estos señores? Su defensa es su carta de felicitación de la Contraloría, que todos los años iba a hacerles acciones de control y todos los años les felicitaba. Ahí está, y lo tienen todavía, y todavía en su marca, pan de oro. Y cuando ya están procesados, lo sacan y doctor, ¿cómo así que me ha apropiado de 1 millón de soles? Está mal, bien, si la Contraloría nunca ha detectado nada. Aquí está mi carta de felicitación todavía, fíjate. Pero no dice verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo dice que la roba si la Contraloría lo ha felicitado? Y como buen gestor público todavía. Fíjense, y entonces la conclusión es que la Contraloría no sirve para nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué no sirve para nada? Fíjense, un ejemplo nada más. Porque no sé quién trabaja ahí. Si trabajan abogados, los abogados no saben nada de estas cuestiones de derecho contra la administración pública. Porque ¿qué pasa? Y a mí me ha pasado, un familiar cercano que es funcionario, va a la Contraloría y por supuesto detecta, señor, 4 millones de soles. Y lo pone solamente como observación. Y por supuesto le dan 8 días para que levante la observación. Y a los 8 días ese funcionario hasta parrilladas hace, hasta polladas hace. El caso está que se junta el millón y lo ingresa. Y entonces el contralor va y dice, ahí estaba, bueno, ya, felicitación porque ahí está el dinero. Eso es como el ladrón que roba 1 millón de soles y después lo detectan y le dicen, oiga señor, devuelva la plata para que no sea delito. Ya, devuelve la plata. Devuelve la plata. Como ha devuelto, viene por ahí alguien que no sabe nada de derecho, le felicita todavía. Cuando hay una persona que conoce que falta 1 millón, debe inmediatamente poner conocimiento a la autoridad fiscal, policial, para que empiecen las investigaciones. ¿Qué pasó con el millón? No, pero como ya devolvió, dicen ya hay que perdonarlo. Devolverá en ese momento, pero después lo vuelve a sacar. Bueno, ¿y por qué iba este comentario? Verdad. ¿Qué les iba? Cuando yo hago los paréntesis también me pierdo. Fíjense lo que tienen que la diferencia entre peculado y malversación de fondos. ¿Cuál es la diferencia? En el peculado, fíjense, ustedes tienen que conocer la diferencia para que ustedes también ahí respondan, porque yo estoy dando la respuesta y ustedes pueden quedarse en el mismo y decir, ¿y por qué será? ¿Y por qué no peculado? ¿Y por qué no pago indebido?
Fíjense, pero ahí es peculado o malversación. Y ahí la diferencia. En el peculado, fíjense, los bienes